los que contaba la familia, nunca les faltó, nunca carecieron de lo necesario para vivir, ¿no? Antón ya fue un artista como de formación autodidacta, ya desde temprana edad pues muestra una precoz disposición y una temprana destreza para todo lo relacionado con el arte, o con la creación de objetos, ¿no? Lo vamos a llamar arte. De hecho, pues las hermanas, y tenemos aquí también a su sobrino, recordaba cómo de pequeño, con la edad de 4 años, pues supo hacer con una pequeña alambre una sortija para sus hermanas, ¿eh? Entonces, es el hecho artístico, el primer hecho registrable de esta envergadura. Luego Antón va con la edad de 7 años, como era preceptivo, empieza en la escuela. La instrucción duraba 6 años, o sea que él acaba la escuela con 14 años. Y en la escuela pues también sigue demostrando sus dotes artísticas. De hecho, se han conservado, han llegado hasta nosotros una gran cantidad de dibujos infantiles. De hecho, es raro que de un artista se conserven tantos dibujos de su infancia, ¿no? Quizá porque su madre intuyera la especificidad artística que demostraba su hijo. Bueno, pues como veis, son un conjunto de dibujos realizados entre los años 1923 y 1926, de un conjunto de obras de carácter variado. Encontramos ejercicios escolares, como pueden ser estos de carácter más bien artístico, de carácter así artístico, y otros dibujos, como puede ser este bodegón o este pequeño anuncio de conservas, que están hechos por el mero placer de crear, y en los que Antón pues eso, demuestra una potente imaginación infantil y sobre todo un gran dominio de los recursos cromáticos y compositivos. Antón era un muchacho muy inquieto y emprendedor, y ya desde pequeño, cuando iba a la escuela, quiso contribuir él también con la precaria economía familiar, y de hecho se le ocurrió hacerse el chico de los recados del casino de Candás, y en él estuvo 2 años, desde el año 1923 hasta el año 1925, a donde acudía diariamente después de acabadas las clases. Allí cumplía puntualmente siendo recadista, pero cuando acababa de hacer sus recados se volvía al casino y quedaba en la biblioteca del casino revisando revistas, periódicos. Toda la información que recibía el casino a él era una fuente de información muy enriquecedora. De hecho, él recuerda a finales de los años 30 que hizo una especie de biografía lamentablemente inacabada que titulaba El Apóstol, aunque él relata en tercera persona y dice Luis, es él el que está contando su historia, y dice: en el casino estuvo 2 años, allí fue donde le nacieron esas ideas. Todos los momentos que tenía libres los empleaba en revisar revistas. O sea que él mismo recuerda esa riqueza que le aportaba a él la información tan sobrecogedora. Luego, en el año 1925, ya había finalizado la escuela, pues fue un año un poco tenso para Antón, porque tuvo que ponerse a trabajar. Entonces se puso a trabajar como ayudante de su padre en el oficio de albañil, y desde este año hasta el año 1930 sería la forma en que él se gana la vida. Pero esto no le quita para cultivar lo que a él más le gustaba, que era su afición artística. Tanto es así que a la edad de 16 años construye en la huerta de su casa, sintió la necesidad de contar con su estudio, y en la huerta de su casa construye una pequeña caseta, que él llamaba la caseta, mi caseta, que la levantó con 4 tablas de madera, y a él creó ahí esa atmósfera de trabajo que él necesitaba, pues de concentración. Y también el espíritu inquieto y emprendedor le llevó también a construir un artístico surtidor decorado con azulejos. Perdón, no puedo callarme. ¿Todo eso que estás recordando? No tengo aquí apuntes. No, que todo eso que estás diciendo sí. Lo estoy viviendo. Ah, bueno, pues me alegro. Si me confundo en algo, rectifícame, que tenemos el honor de tener aquí a Alberto, que lo vivió intensamente con sus tías. Entonces él, pues en la huerta de su casa, construyó este pequeño surtidor. Siempre era un muchacho inquieto, imaginativo, siempre con gran capacidad y sobre todo con una gran capacidad de trabajo.
Entonces, desde el año 1926 hasta el año 1936, la caseta, este huerto, era su ambiente, su atmósfera de trabajo. Pero este fervor artístico que estaba surgiendo en él no le impedía, no le excluía a tener amigos, estar con los amigos, con la familia y sobre todo convivir con su pueblo, porque a él le gustaba mucho participar de las fiestas de Candás y del concejo en general, y acudían a él para hacer disfraces, para preparar las carrozas, incluso ayudaba a proyectar películas en el Teatro de Santa Rúa. Incluso también participaba en la banda de música del pueblo, este es Antón, en la que tocaba el saxofón. Tenemos ya que en el año 1900, el primero en descubrir y hacer público las dotes artísticas de Antón fue su maestro de escuela, Antonio Benito Martín, del que Antón decía a sus hermanas: tengo un maestro que tiene 3 nombres, cuando el primer día de volver de clase. Pues Antonio Benito Martín era también periodista, era corresponsal del periódico La Voz de Asturias y también del periódico La Prensa. Y publicó 2 artículos muy interesantes. El primero, en el año 1927, en La Voz de Asturias, publicó el artículo en pro de un artista Nobel, y al año siguiente sobre un artista precoz local. En estos artículos el maestro demandaba a su alumno una ayuda pública para que él pudiera seguir estudiando, que era una pena que se pudiera pues, un poco perder, ¿no? en sus inicios. Pero estos escritos, como no fueron fructuosos, no tuvieron resultado, lo que sí le cosecharon Pantón le propiciaron en el pueblo un reconocimiento público de la capacidad artística que tenía Antón. Y aprovechó el maestro en hacer una pequeña colecta entre amigos y tertulianos de la botica de Candás para recaudar medios económicos con el fin de adquirir para Antón el equipamiento necesario para comprar sus materiales, ya que a veces cuando él necesitaba un pincel y no tenía medios para comprarlo, recuerda la familia que cortaba el pelo de las hermanas para hacer los pinceles, ¿no? Entonces, este sincero apoyo del pueblo le sirve a Antón también como estímulo para seguir trabajando, ¿no? Con la esperanza de que en un futuro no muy lejano pues sus esfuerzos fueran reconocidos. Tanto es así que ya la primera exposición en la que él participa es en el año 1928, en el concurso, en el 4º certamen provincial que se organizaba en La Felguera, y participa con estas 3 obras. Que recibe por este conjunto de obras el premio, un diploma de mérito y 100 pesetas, que bueno, para aquella época era un fortunón. Presenta el cuadro este del Cristo de Candás, que le titula La Promesa. Es una recreación de un cuadro enorme de 3 metros que están expuestos en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Es una recreación del cuadro de Ventura de Sala. Y también presenta el cuadro este de Goya, que también es una recreación de la obra homónima de Vicente López. Y la primera piedra que encontramos, ya la primera escultura fechada, es esta cabeza de piedra, donde es una pieza que talla sobre una caliza. Se supone que pensamos que pueda ser un bloque de bordillo, de acera, donde el escultor Antón solo trabaja la parte frontal, dejando los laterales apenas desgastados, dando lugar pues, a una escultura llena de fuerza y de intensidad. Es una talla que destila pues, una formación autodidacta, donde ya el joven autor deja patente para lo que es la escultura. La escultura es ante todo volumen y materia. De hecho, en esta representación Antón elude cualquier elemento de carácter anecdótico, subjetivo, que pueda pues, adornar la escultura. Simplemente se basa en los valores fundamentales para representar esta pieza. De aquí luego empiezan otra serie de obras, ya en el año 1929, que es esta, o 1930, es un año muy rico en creación de esculturas. En estos 2 años Antón se centra sobre todo en los retratos infantiles. De hecho, es una forma de realizar que los pintores, cuando ven la obra de Antón y les comentamos que son las primeras obras que hizo él, quedan extrañados, diciendo, bueno, si para nosotros
Para un artista lo más difícil del género del retrato son precisamente los niños, porque sus facciones no están del todo, son un poco inexpresivas, ¿no? Pues Antón te hace, por ejemplo, esta figura de Oscarín. Antón en estas obras siempre trabaja en yeso, es el material para el escultor que es más asequible, y lo ideal hubiera sido que él pasara todas estas piezas que él nos dejó llegar a nosotros en escayola a un material definitivo. Pero Antón, como carecía de medios, pues no podía adquirir madera o piedra para poder tallar, y cuando se abrió el museo, muchas de estas escayolas ya están pasadas a bronce, que es un proceso ya técnico. Entonces, bueno, pues vemos cómo en los retratos estos infantiles, por poner este ejemplo, pues vemos cómo Antón transmite una sutileza psicológica donde prima la expresión de ingenuidad, de ternura, y donde incluso el modelado y las formas suaves enfatizan más este sentimiento de serenidad y de candidez, ¿no? En alguna de estas esculturas que él va haciendo intuitivamente, tenemos que recordar que cuando Antón hace estas obras carece de cualquier formación. Nadie le enseñó en su familia, nadie sabía hacer cosas así manuales. El único registro que se puede decir que pudo haberle un poco ayudado es un tío suyo, Manolo, que era el tío que era hermano de su madre. Hermano de su madre. Manolo. ¿Dices que es? Manolo que tallaba barcos, hacía, bueno, pues... Era el tío del hermano, sí, hermano de la madre. Me parece que era pescador y entonces sus ratos de ocio los entretenía pues haciendo pequeñas tallas, entonces a lo mejor, pero es el único hecho registrable que pudo a lo mejor influir o enseñar a Antón algo del manejo de estas manualidades. En alguna de estas obras tiene también ciertos reflejos del modernismo. Tenemos que tener en cuenta que él se está empapando de revistas, entonces, bueno, pues el modernismo ya en estas alturas estaba ya casi finalizando, pero él, bueno, va cogiendo ciertos estilos, y por ejemplo en esta figura de Lola, es una figura pues envuelta en una atmósfera de melancolía, ¿no? Que está plagada de sensibilidad y de lirismo, que el escultor enfatiza más estos sentimientos con este modelado tan sinuoso, tan curvilíneo, da ese aire de sensibilidad a la pieza. Dentro de este año también, por ejemplo, tenemos aquí a Primavera, también mantiene hay ciertas influencias de modernistas con el gusto por lo floral, muy adecuado al tema y al título de la pieza, donde también pues, vemos la blandura y la redondez de las formas, está muy acorde con ese sentimiento de inocente expresividad que quiere Antón reflejar en todos estos retratos que tenemos aquí expuestos también. Luego, dentro de este año, 1930, va a ser muy significativo para Antón porque es el punto de inicio de su carrera, de su proyección, ya que en el año 1930, como en agosto, así, concurre al 5º certamen provincial de trabajo de la Felguera, al que había participado en el año 28, pues vuelve en el año 30 con esta figura, Arrapiezo dormido, que la tenemos aquí más reflejada. Esta está pasada a bronce, pero también todos los bronces que vemos luego están pasados del original que hizo Antón, que es escayola. Entonces, él presenta esta pieza, que la hizo con 19 años, en el año 30, y el jurado queda sorprendido y le dan el primer premio. Cuando Antón va a recoger el premio, pues no se lo quieren dar, porque decían que no, que tenía que ser el artista que fuera a recoger la obra. No se creían que un chico pudiera ser capaz de hacer una obra de esta envergadura, porque habíamos visto que estaba haciendo retratos y de repente te hace una figura de cuerpo entero, sentada, con esta expresión tan bien reflejada. Y Evaristo Valle, que lo tenemos aquí, Antón hizo este retrato en escultura, quedó impresionado y pues se preocupó por él, qué estaba haciendo, y como veía que no estudiaba por falta de recursos económicos, el propio Valle se molestó en buscar la recomendación de Alfonso Albo, que vivía aquí, vecino de Candás, si le podía pagar los estudios. Albo aceptó y desde entonces se convirtió en el mecenas de Antón. A finales de los años 30,
algo y Antón van a Madrid para enterarse en qué centros podía estudiar y hablan con José Francés, el que Antón le hizo esta caricatura. Y José Francés era un crítico de arte muy vinculado a Asturias porque veraneaba en Avilés. De hecho me parece que le nombraron, es hijo adoptivo de Avilés. Entonces era muy conocedor pues, del ambiente artístico, porque incluso llegó a organizar exposiciones en Asturias y también pues, sí, vio que era un artista con gran prometedor, con grandes cualidades. Y José Francés escribió una carta recomendándole para que estudiara e hiciera las prácticas de escultura en el taller del escultor José Capuz. Era catedrático de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y en aquella época era un escultor muy consagrado y con mucha valía a nivel nacional. Desconocemos los motivos por los que Antón no pudo luego estar en el taller de José Capuz y acabó trabajando de ayudante con el escultor Juan Cristóbal, que era también un escultor que tenía también con mucha fuerza en el panorama español de los años 30, y era un escultor con unas grandes dotes para la talla de los materiales, que tallaba desde las piedras más duras, mármol, cualquier tipo de piedra, luego te tallaba madera, o sea, tenía unas dotes inmejorables para el manejo del material. Y luego también él se movía en una línea, una corriente de carácter clasicista y también de carácter realista, que es lo que vamos a ver luego en las obras posteriores que hizo Antón a partir de que está en Madrid. Pero como el estudio, Madrid le ofrecía tantas oportunidades y tantos centros para aprender, pues Antón procura aprovecharlas y, siguiendo los consejos de Juan Cristóbal, acude a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Sabemos que no sabemos si era por libre, no sé, o estaba realmente matriculado, porque en los dibujos que realizó ponía alumno libre, número 32. Entonces, a lo mejor él acudía a las clases que él más consideraba importantes para su formación, como eran las clases de anatomía humana. Entonces, Antón nos ha llegado a nosotros más de 300 dibujos para coger destreza a la hora de tratar y de hacer composiciones con la figura. Tenemos que tener en cuenta que el arte de aquella época era fundamentalmente figurativo, entonces se daba gran importancia a esta asignatura. De hecho estaba 2 años en diferentes cursos, y Antón, bueno, pues hacía apuntes a natural o también de esculturas clásicas de la antigüedad. Otra de los centros formativos para Antón fue hacerse copista del Museo Nacional del Prado y también del Museo de Arte Moderno. Por los carnes que figuran, pues acudía ahí pues, también para coger destreza en el manejo de todo lo relacionado con el arte. También, pues, aparte de eso, pues, frecuentaba tertulias, acudía a exposiciones. Entonces, la vida para Antón en Madrid era una vida intensa para un cantasín que de repente aterriza en Madrid, como si aterrizamos nosotros en Nueva York. Tuvo que ser pues, excitante, lleno de novedades, todo le suscitaba interés. Tanto es así que todas estas impresiones tan fuertes, luego él las escribe en unos manuscritos que quedaron también incompletos, los ambienta cuando se proclamó la Segunda República, los ambienta en abril del año 31, ahí Antón describe minuciosamente pues, que la rebelión que hay, que se subleva, pero que él va a conferencias, cómo escucha, cómo acude a las exposiciones, va describiendo con sumo detalle estas impresiones que ve en la capital. De hecho, él abre en la capital al año y medio de ir, en el año 1932, tenemos constancia por un contrato de alquiler, abre un estudio en la calle Moreto, en Madrid, junto con un pintor uruguayo, Alejandro Metallo, y seguramente que era el taller donde él hacía sus esculturas también. De esas obras que él hizo en Madrid no han llegado ninguna hasta nosotros, solo se conservan unas pequeñas fotografías, como pueden ser estas, donde vemos también, se puede apreciar la fuerza y la sencillez con la que están resueltas. Habíamos venido de los retratos de los niños con esa expresión de ingenuidad, de ternura, y luego nos hace este tipo de obras ya con un realismo, con más potencia expresiva.
No ocurre lo mismo, Antón está en Madrid pues durante todo el curso académico, pero los veranos no renuncia a venir a Candás. Entonces, toda la obra que conservamos de Antón es la obra que ha hecho aquí en Candás. La que hizo en Madrid no se conserva. Entonces, la que ha hecho aquí en Candás va reflejando las enseñanzas que él va aprendiendo. Y encima, en un periodo de tiempo, pues que tenemos que decir, muy corto. Es como si él tuviera la necesidad de expresar, porque le quedaran pocos días por vivir, ¿no? Con una intensidad y una facilidad de aprendizaje totalmente arrolladora. Una de las primeras obras reveladoras de lo que está aprendiendo en Madrid es Rapacina, que aquí vemos la figura original en escayola, que luego la pasa a madera. Entonces aquí muestra, pues está realizada en el año 1932 y toca ya una temática costumbrista. Hasta ahora eran retratos, eran cosas así un poco más personales. Y es que Antón, cuando está en Madrid, también se empapa de las preocupaciones de los artistas en general. La escultura y de la pintura en general estaba viviendo un momento de que los artistas querían volver a los orígenes, a las raíces del pueblo, ¿no? Quería un poco arrancarse todo el estilema historicista que había cargado la escultura del siglo XIX al arte, ¿no? Que tenía que ser narrativa, contar historias heroicas. Entonces, como eso sobrecargaba tanto la escultura y le perdió un poco su esencia, pues los escultores, la única forma de renovar formalmente la escultura era buscar temas lo más próximos a la vida popular, con la idea de arrancar un poco la especificidad y las cualidades de cada pueblo. Entonces Antón dijo, bueno, pues yo cuando voy a Candás me fijo en lo que veo. Entonces en este caso pues refleja a una muchacha camino que va a la fuente a buscar agua para llevarla para casa, con sus madreñas, la ferrada, que es el caldero de madera con aros de cobre, con el que transportaban el agua. Todos son elementos que enfatizan el asunto popular del tema representado, ¿no? A la joven que sirve de modelo la vamos a encontrar en más esculturas de Antón, es su prima Maruja, es Maruja Fernández Rodríguez, que fue su musa inspiradora para algunas de sus esculturas más significativas. De hecho, también Maruja recordaba la forma de trabajar de Antón, que era muy exigente trabajando, y se acordaba de que cuando tuvo que hacer esta escultura, la obligó a posar con una lata llena de piedras, porque Antón necesitaba ver el peso del cuerpo, cómo se ponía la pierna. Y después se ponía a mirar a la ventana para ver si pasaba una mujerina con la ferrada, y mientras tanto Maruja ahí dijo, espera, que tengo que fijarme en los aros, cómo van las líneas. Antón no dejaba nada de la improvisación, era muy exigente, y cuando los modelos posaban para él, tenían que estar, como él decía, para buscar la expresión que él quería captar en ese momento. Entonces Maruja se refiere a esta forma de trabajar de Antón tan exigente, ¿no? Entonces, luego, esta figura pues denota, luego contrarresta el tema costumbrista y le da un aire de carácter, lo mediatiza con una idealización clásica. Esto era muy del gusto de su maestro Juan Cristóbal, porque él cuando trabaja en esta línea clásica, le gustan las formas muy estilizadas, las siluetas muy bien definidas, mantiene ese aliento clásico, pero luego quiere contar la realidad. Entonces, la obra de Antón, como la de su maestro, se va a mover en esos dos polos. Por una parte está la corriente estética y por otra está el realismo. Lo que diferencia uno de otro es la forma de desarrollar el realismo. En las obras de Juan Cristóbal, el realismo de Juan Cristóbal es un realismo muy contenido, muy sobrio, como muy castellano. Y sin embargo, el realismo de las obras de Antón, que vamos a ver más tarde, es un realismo con una carga expresiva muy potente, muy fuerte, que da dramatismo y enfatiza mucho las figuras. Yo creo que fue una de las mejores aportaciones que hizo Antón a la escultura asturiana, ese carácter expresionista tan fuerte que supo infundar a sus obras. Y es lo que le diferencia de Juan Cristóbal, que técnicamente era perfecto, pero le faltaba cierta garra expresiva. De hecho, me acuerdo que cuando hicimos aquí en el año 2008 la exposición de Juan Cristóbal, combinamos la obra de Antón con Juan Cristóbal. Antón estaba aquí, Juan Cristóbal en la planta baja, y el público en general decía, nos quedamos con la obra de Antón. Les llegaba más porque transmitía una vida, a lo mejor, bueno, pues a un escultor joven
que denota esa fuerza, esas ganas de vivir, y a lo mejor el maestro, pues bueno, pues ya era técnicamente perfecto, pero ahí quedó todo, ¿no? Entonces esta estilización que digo era muy del gusto del maestro. En esta misma línea está, ay, perdón, que me fui bueno, está asturiana, está de la titula asturiana. El título de las obras de Antón también es muy peculiar porque transmite Asturias y Candás no solamente en las personas que retratan, sino también en los vocablos, ¿eh? Intenta buscar también la asturianía en los títulos de las obras, pues asturiana, arrapiezo dormido, intenta mantener esa peculiaridad asturiana en sus títulos. Otra vez tenemos aquí la figura de asturiana, es la muchacha que va camino de la fuente, que en este caso pues está descansando con una cara de ensoñación, pensando en sus planes. Las vestimentas son puramente realistas, las madreñas, la ropa, con las vestimentas de la ropa de trabajo, pero en cambio el tratamiento de la figura es un tanto estilizado. De hecho, contrarresta la parte de arriba, que es más lineal, más perfeccionada, y luego la parte de abajo la tenemos con todo este plegado, se hace más expresionista, ¿no? Entonces Antón ahí en la misma obra combina lo clásico con los paños, con cierto movimiento, estos plegados zigzagueantes, paralelos, queriendo imprimir cierta volumen y movimiento a la obra. En el año 1932 también hace la obra de mi abuela, tenemos aquí la talla de madera. Entonces vemos como Antón, de estas dos obras que estaban en una línea más clásica, sabe hacer luego, cambia su lenguaje y hace una obra sumamente expresionista, con una talla de madera. Es la primera talla de madera reconocida de Antón como obra, o sea, lleva 2 años en Madrid y ya es capaz de hacer una talla, un dominio del material, pues, con cómo hace esa madera dúctil, maleable, para expresar él la vejez de su abuela, esas arrugas tan profundas, y luego a la vez cómo sabe imprimir ese sentimiento de ternura que nos está transmitiendo la abuela, que ha quedado como dormida frente al hogar y orgullosa también viendo que su nieto la está haciendo este retrato. Luego, otra temática que hizo Antón fue el tema de monumentos funerarios. Este es del año 1932 y se lo encarga Alfonso Albo para el cementerio de San Juan de la Arena, ya que uno de sus empleados, que había sido muy buen trabajador, pues había fallecido, y como homenaje a Albo le quiere hacer esta lápida y se la encarga a Antón, ya que Antón era de la plantilla de Albo. Pues Antón vemos que trabaja ya para Albo también como artista, porque de hecho hay una carta que transmite Albo, manda Albo a Madrid, a Antón, y le dice: me gusta el cuadro, es una exposición de Bellas Artes y le gusta, no sé si era el cuadro 70, quiero que me lo reproduzcas. Entonces dijo: bueno, ya que te pago, quiero también resultados. Entonces le tiene a Antón como artista de la familia. De hecho tenemos aquí el retrato este de mármol, es una sobrina de Albo también. Albo no tuvo hijos, pero creo que tuvo muchos sobrinos y a todos regalaba cosas. Entonces, pues cuando quería regalar una obra de arte a un sobrino, se la encargaba a Antón. Y luego esta obra se reprodujo, se hizo un vaciado, se dio una fundición en bronce y está en el Parque Escultórico, cerca de la ermita. Vamos a ver. Dentro de esta temática costumbrista, pues Antón también toca el carácter folclórico, ¿eh? Como buen asturiano, pues tenía que meter una nota de ironía, de socorronería, ¿eh? Y hace esta obra de Fin de la Romería, que se basa en una acuarela de Evaristo Valle, que Antón hace en el año 1929. De hecho reproduce aquí Valle. Antón, cuando copia obra de alguien, siempre pone de quién copia, ¿no? Intenta adjudicarse la autoría de la obra. Y luego en el año 1933 retoma esta idea y lo lleva a la escultura, con la idea de dar volumen, y en esta escultura pues vemos también aquí, prima un poco, es la primera vez que vemos dos figuras. Hasta ahora habíamos visto figuras de un busto, la figura de Rapacina ya de cuerpo entero, y aquí es la primera escultura que aparece con dos personajes. O sea, como Antón va evolucionando en la composición, se va haciendo en sus esculturas más compleja, ¿eh?
ya la composición no es la típica composición vertical, es de carácter triangular, se abre, intenta ocupar más espacio. Todo eso son pequeñas aportaciones que el escultor va conquistando y va ganando, como las enseñanzas y lo que está viendo en Madrid le va cuajando en su formación. Luego, en el año 1933, hace una temática ya de carácter más expresionista, como habíamos comentado, se fija, quiere reflejar un poco la vida social de su pueblo, cómo vive su pueblo. Entonces, aquí, por ejemplo, en la escultura de la Señá Isabel, otra peculiaridad, el título, la Señá Isabel, pues aquí es un homenaje a la campesina de Carreño. De hecho, tomó como modelo una campesina, donde Antón pues, quiere reflejar un poco ese cansancio. Es una mujer con 82 años y todavía tiene que vestirse con ropas de trabajo, y cómo los hombros la vienen hacia adelante como si una sobrecarga. Y Antón lo refleja muy bien, quiere que nos fijemos no solamente en la cara deteriorada de la mujer, sino en sus manos. Una campesina que trabaja con sus herramientas de trabajo son las manos, y cómo llegan tan deformadas de artrosis, con las venas totalmente inflamadas, y pues con esa apósfisis y todavía aquí, ¿no? Eso, y luego, como os fijáis, ese vigoroso modelado que hace en el ropaje, todos estos surcos tan profundos enfatizan más el expresionismo tan fuerte, creando esos claroscuros que dan a la figura más fuerza, más carga expresiva. El culmen de esta carga expresiva lo vemos aquí en el grupo escultórico La Marinera, que pues representa a la mujer del marinero que está angustiosa. Entonces esta la hace en escayola y luego la pasa a madera. Entonces en esta fuerza vemos es una talla de madera pues con una elocuencia psicológica y expresiva sobrecogedora, donde vemos cómo vibra en la estampa de esta mujer ese aliento de tragedia y de ansiedad tan humana que está transmitiendo la mujer. De hecho, hace un grupo escultórico que todavía hace con la mujer mirando al mar, solo está preocupada porque el marido vuelva de la mar, y para hacer más con las manos rogando, ¿no? para que todo salga bien, y cómo pone al niño a los pies, para hacer más dramática la situación, nos pone a un niño casi desnudo, de espaldas a nosotros, está trepando, solo se preocupa el niño de que su madre le coja, cómo se agarra a las faldas de la madre, pone el pie encima de una de las madreñas para dar más impulso. En esta escultura pues, no deja de ser una maternidad de las clásicas que hay tanto en el arte, pero Antón llevó esa maternidad a la vida social de Caldas de aquella época. Pues las mujeres quedaban en las casas, en el pueblo, al cuidado de los niños, mientras los hombres iban a la mar a buscar a la pesca. Entonces, Antón, en esta expresión tan fuerte, también le ponen en relación con la escultura gallega, en concreto con los escultores Francisco Asorey y Santiago Bononi. Trabajaron mucho esta línea del expresionismo y recurrían a la madera porque era un material que transmitía esa fuerza que el escultor quería hacer. Luego, tras estas esculturas, nos hace esto Antón. Entonces, vemos cómo tenemos que tener en cuenta que Antón es un artista que se está formando, está todavía buscando su estilo, Entonces, nos hace una obra de carácter clásico, con un material clásico como es el mármol. Esta figura de mármol la hizo en el año 1934, Llevaba solo 3 años en Madrid y es capaz de hacer una obra de estas características, donde la factura es impecable. Muestra aquí toda la destreza del escultor en la talla de un material tan duro, como todo escultor quiere que el espectador vea y valore cómo el escultor tiene que dominar esa materia. La base está totalmente rugosa, inexpresiva, y cómo poco a poco va emergiendo una escultura llena de fuerza, de vida, con las diferentes texturas, la piel toda lisa, como la pule bien, y luego ya la masa de pelo, distinguiendo sus bucles, su forma. Entonces eso, la destreza de Antón en hacer estas esculturas pues, nos da pie a pensar pues, que estaba dotado pues, para hacer lo que quisiera.
Con esta escultura participa en la Felguera, en el concurso, en el año 1934 participa era el 7º certamen de la Felguera con esta escultura, y también obtiene, como no, el primer premio por esta obra. Esta es otra vez de su prima Maruja, a la que llamaban en Candás la Greta, porque era de una belleza increíble, y Antón pues contaba una vez, anécdotas, le decía Antón a Maruja, dice, no te pongo por guapa, eres bella, y como eres bella tienes unas facciones muy angulosas, muy fáciles de reproducir para un escultor, que son muy griegas. Dice, pero no te lo creas. A veces le recriminaba a Antón a su prima. De hecho, cuando Maruja fue unos años a servir a Madrid, y una tarde estaban paseando con una tía, me parece, y que estaban unos paparazzis detrás que la querían hacer una foto porque era la Greta que estaba en Madrid. Y que la tía dijo, de Greta nada, yo de Candás. Sí, yo la conocí con 75 años y mantenía una belleza sorprendente. La conocía mayor, pero era guapa. Sí, se mantenía la belleza. El que fue guapo, mantiene el guapo. Luego ya Antón también vuelve a tocar el tema, la nota divertida, socarrona, ¿no? Consustancial con la idea asturiana, y no podía faltar el antroso, ¿no? Antón, otra vez, esta es la última obra que tenemos de él, desde el año 1936, y también vemos un grupo escultórico con dos figuras. Como Antón ya va haciendo unas temáticas cada vez más complejas, y pues bueno, pues lo que él vivía, el carnaval, que la gente pues acudía a los ropajes que había en casa, no había dinero para comprar grandes disfraces, el hombre se disfrazaba de mujer y la mujer se disfrazaba de hombre, se ponían sus caretas, y ya vemos cómo Antón intenta introducir ya el movimiento en sus esculturas, quiere con levantar este pie para una escultura de este calibre tiene sus dificultades porque rompe un poco el equilibrio. Entonces, como Antón intenta mantener las figuras, hacerlas mover, no mantener esa rigidez que mantenía en otras obras. Esta escultura también está pasada a bronce, la original era en escayola. Entonces Antón estaba pues, con esta dicotomía entre lo clásico y lo expresivo, pero nunca perdía su referencia. La referencia siempre fue Candás y por extensión Asturias y Carreño. En el año, él como acudía todos los veranos a Candás, en el verano del año 1936, al estallar la guerra, a él le detienen, está fechado que le detienen el 2 de agosto del año 36, sin motivo alguno, y le llevan a la iglesia de Candás, que hacía a veces de cárcel, y ahí pues pasan unos meses, 2 meses, y en esas circunstancias tan dramáticas dijo, pues yo voy a hacer lo que mejor sé, para pasar el tiempo, y pide que le lleven papel y lápiz, y con el papel y lápiz pues retrata a todos sus compañeros de cautiverio. El museo conserva una colección de 19, pero sabemos que hay más que estaban en colecciones particulares, y entonces con un solo lápiz pues consigue modelar y dar forma a todos estos retratos tan fotogénicos. También son retratos muy peculiares porque son retratos que están extraídos de la realidad en las que están viviendo estos personajes. No hay referencias de dónde están, ni de rejas, ni están ambientados. Es una extracción puramente psicológica del personaje en la que está retratando. Algunos aparece reflejado, hecho en la iglesia de Candás, en agosto. Entonces ves también el gran dominio que tenía Antón con el dibujo. Sabe captar la vida y expresar sus sentimientos tanto en la escultura como en la pintura y sobre todo en los retratos que nos ha dejado de los dos dibujos. Una vez que, me parece que es el 23 de septiembre, le liberan por los documentos que se han conservado y le dejan en libertad condicional. Tiene que estar al servicio del comité de guerra a donde manden trabajar. Entonces a él, me parece que era el 2 de octubre, en octubre, el 16 de octubre, hay un oficio de que se le requiere para que vaya a la Sierra de la Fuente. No sabemos que es un lugar geográfico, no sabemos dónde. La familia dice que como murió en Murias de Candamo, pensamos que está por la zona de Grado. Entonces ahí le mandan seguramente para abrir trincheras, porque esa zona era una zona de frente, estaban entrando los nacionales por esa zona y había que defender esa parte. Y uno de los guardias encargados de la custodia de esta gente que estaba en vigilancia en libertad condicional, pues saca una pistola y le mata, no, sin motivo alguno,
y él fallece en febrero del año 37, o en marzo del año 37, con 26 años. Entonces, pues desgraciadamente muere un artista que estaba dotado, por lo menos así lo han reconocido bastantes críticos. El primero de ellos fue José Villa Pastur en el año 1975. Dijo Cantón que estaba capacitado para ser una de las cimas señeras reservadas a los grandes artistas. Incluso llegó a decir que Antón hubiera sido el mediador de la figuración realista de comienzos del siglo con el expresionismo figurativo que hubo después de la guerra. Otra historiadora del arte, Josefina Arnis, que es una historiadora, investigó mucho la escultura española del primer tercio del siglo XX, dijo que Antón era el escultor de la realidad social asturiana que nunca hubo en esa región. Un poco el correlato de lo que fue Evaristo Valle o Piñole con la pintura, Antón lo llevó a la escultura. Fue el primer escultor que llevó la temática de Asturias a la escultura, ya que los escultores de la promoción anterior a Antón, que eran más mayores, llevaban la temática, por ejemplo, Sebastián Miranda, pues trataban la temática asturiana de una forma un poco anecdótica, decorativa, pero no llegaron nunca a cuajar con esta expresión este expresionismo que hemos visto captar en Antón de una forma tan clara y tan viva, ¿no? De hecho, aquí cuando vienen niños a ver las exposiciones, les componemos la marinera y ellos te cuentan la historia, ya. O sea que llega a todos, la obra de Antón llega a todos y a todos comunica algo, ¿no? Entonces, pues, esta es su vida y desgraciadamente, pues eso, que no pudo ver hecho reflejar sus sueños, pero por lo que, como la historia hay que contarla con los hechos, por lo que nos ha dejado Antón, pues era un prometedor artista y una capacidad innata, porque desde las primeras obras que hizo, donde las vemos como alguien que no ha recibido ninguna formación, pues no te puedes creer que eso sea verdad. ¿Y las obras en la Felguera, las que ganan los premios? Las obras, los premios que le dio la Felguera, ¿siguen en la Felguera? No, las obras están aquí, mira, el arrapiezo es este. Ah, sí, ese es el Cristo, sí, es verdad. Sí, y el arrapiezo es la que ganó el primer premio, sí, es aquí. Sí, están aquí, ¿no? Ellos no se quedaban con obra. No, sí. Eran exposiciones simplemente pues, para ayudar a promover artistas. Entonces, pues, una de las secciones del certamen provincial del trabajo era artístico. Entonces ahí pues, se presentaban escultores, pintores a nivel regional. Y Antón, de hecho, se presentó a muchos concursos, en el año 28, en el año 30 y luego en el año 34. Porque incluso la del año 30 le mandaron una carta a él, los de la asociación, el comité organizador, le dijo, le invitamos a participar este año al concurso provincial y participó y ganó el primer premio. Entonces, esta es la vida de Antón. Espero que os haya gustado la narración.